14:29, seguimos en esta tarde aquí en Derechos... No, perdón, ¿en qué te pasa Buenos Aires? Me equivoqué de otro de los programas que se emiten acá también, que lo conduzco yo, no es por otra cosa. Pero ¿qué te pasa Buenos Aires? Dedicado a la ciudad de Buenos Aires, y en este caso, en esta oportunidad, seguimos con todo lo que tiene que ver con anuncios, eventos, ¿no? Y este fin de semana se viene también, o muy cerquita estamos de la fecha, de lo que tiene que ver con la Feria del Libro Antiguo, ¿no? Me gustó la diferencia, y por eso tenemos en línea a Eduardo Orenstein, que justamente es miembro de ALADA y dueño de la librería anticuaria El Rayo Rojo, para que nos cuente un poco cómo surge esta propuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Carolina te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. La propuesta de la Feria de ALADA ya este año es la 16ª edición. No se hizo todos los años consecutivos desde que existe ALADA, porque ALADA es una organización que existe desde el año 1952 y reúne justamente a los libreros anticuarios, los libreros que se han ocupado de este material que es tan valioso y que su concepto de antigüedad ha ido variando con los años, ¿no? Claro, eso es lo raro, que no es algo nuevo, ¿no? Yo la primera vez que lo escuchaba en realidad, pero me pareció interesante, ¿no? Más que nada en este tiempo donde también se habla de las diferentes ferias del libro, porque la otra vez, hace unos programas atrás, habíamos hablado de una feria que se estaba organizando en Chacarita también, que eran sobre literatura sustentable, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que se ha abierto un abanico muy grande. Uno siempre se quedaba en la feria del libro clásico, pero me parece que está bueno que se abran otras propuestas. Bueno, esta propuesta no es exactamente novedosa, porque ya te digo, claro, tiene varios años. Hace varios años, pero es cierto de que las ferias de libros en Argentina, porque no son solamente Buenos Aires, hay muchas ferias que se organizan en provincia, han tenido esa característica, sobre todo porque surgieron muchas editoriales independientes, autores que a veces se autoeditan, y que excede el marco del mainstream, si vos querés, de lo que es la Feria del Libro. En este caso es algo que siempre fue independiente y existe incluso antes de lo que eran las ediciones de la Feria del Libro Grande, porque desde el año 52 existe ALADA, y bueno, justamente lo que nos ocupamos nosotros es del libro llamado antiguo, o de amateur, de bibliófilo, que es el tema que nos interesa. Eso te iba a preguntar, Eduardo, ¿a qué lector se apunta? En realidad no se apunta tanto al lector, porque muchos de los libros que nosotros vendemos no se leen, o sea, ¿por qué no se leen? Eso? Porque no tiene mucho sentido de pronto un ejemplar valioso, del cual hay pocos ejemplares, estarlo manoseando en la lectura, porque ya a la vez ha tenido varias reediciones. Ese es algún caso. En el caso de los libros de coleccionismo, hay otras ediciones que son ediciones preciosas, que están hechas con mucho cuidado, que tienen un carácter artístico en lo que es su composición, su diseño, la ilustración, la encuadernación, y diferentes elementos que hacen al libro, y que no es tanto para su lectura, sino que es en el soporte del libro una expresión artística, o en este caso una joya, como se llamaría, bibliofílica. Entonces, vale decir, una lectura es suficiente a veces con una reedición en cualquier libro más o menos barato que pueda existir en el mercado. Pero nosotros lo que rescatamos es algún tipo de libro en particular que tienen las características que nosotros llamamos bibliofílicas, o sea, para los amantes de los libros, que tiene que ver con la textura del papel, tiene que ver con la edición, con su escasez, con determinados detalles que hacen al libro como objeto. Ahora bien, también es cierto, hay algunas ediciones que son únicas, que nunca se han reeditado, o ediciones que se han hecho muy pocos ejemplares, y esas ediciones, sí, por supuesto, un investigador las necesita. También en la feria lo que hay es algo que excede al libro, que es el otro documento, que es el documento manuscrito, o la fotografía, o los afiches. Cualquier soporte en papel va a estar representado en la Feria del Libro Antiguo, y que sí, muchas veces son documentos únicos para cualquier investigador.
Claro, sí, entiendo el concepto y está bueno. Quizás se me pone en la cabeza, no sé, yo mamá quiero regalarle un clásico a mi hija de un libro que quizás, como decís vos, hoy ya no lo tenemos, pero que quizás es una antigüedad, es un clásico y lo puedo ir a encontrar ahí, por ejemplo. No, no, un clásico forzosamente no o sí, porque un clásico no importa, un clásico va a tener muchísimas ediciones, porque por eso es un clásico. O sea, si querés leer Shakespeare, Shakespeare no es necesario que vayas a una feria del libro antiguo. Estos libros antiguos, los libros antiguos son libros que tienen historia. O Bueno, sea, pero por eso que no se encuentran en una librería convencional, digamos, comercial. no, se encuentran en librerías anticuarias. Ah, ok, eso quería. Por ejemplo, yo trabajo en un área diferente a mis colegas. En algún caso podríamos decir más frívola, si vos querés, porque mi especialidad es historieta, libros ilustrados, libros infantiles y cine. Ujú. Esos temas son los que yo me ocupo. Entonces, obviamente son historietas. Si yo te vendo una historieta de pronto, una historieta antigua de Paturuzú, por supuesto que se puede leer y no hay problema que lo leas, pero tiene un valor de coleccionismo Sí. que es distinto al de la lectura en sí. Claro, que no es, cuando uno compra el libro no es muchas veces el libro solamente, ¿no? Claro, en este sentido, digamos, hay cuestiones históricas que van más allá. Cuestiones históricas y la apreciación del objeto, del libro como objeto. Claro. Vos tenés que tener en cuenta, este año, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que la feria se desarrolla en 2 pisos. En un piso van a estar los stands de nosotros, los expositores, y en otro piso va a estar consagrado a lo que son los oficios del libro, que tiene que ver con la encuadernación, tiene que ver con la restauración de papel, y diferentes aspectos que hacen al libro en sí, porque el libro implica mucho más que su contenido específico. Por eso es que el libro físico no le teme al libro digital, no le teme a los lectores modernos que pueden llegar a leer un libro digital, porque nunca se va a reemplazar el objeto. El objeto libro tiene unas características intrínsecas que exceden el placer informativo de su contenido. Hay un efecto, una necesidad que tiene determinado lector o determinado aficionado de lo que significa es sostener el peso de un volumen, manejar las hojas, sentir el olor, la textura, el brillo de los colores, que no es el brillo de la pantalla, Claro. por ejemplo, o la tipografía, o de pronto algunos libros que están hechos de tipos manuales, como se hacían los libros a mediados o a principios del siglo pasado, entonces cómo cada letra queda hundida en el papel. Ese tipo de apreciación, que es lo que hacemos nosotros y que afortunadamente también algunos de nuestros clientes, es lo que convierten al libro en algo mucho más que su contenido específico. Eduardo, sacaste un tema clave, ¿no? Interesante, que genera debate, justamente esto, ¿no? De los libros versus lo digital. Vos decías con mucha seguridad que crees que no se va a reemplazar, pero hay una realidad tal vez, ¿no? Vos me viene a la mente cuando me venís hablando de los libros, de la antigüedad, que eran distintos, que tenías el de tapa dura, tapa blanda, el tipo de letra, el color de las hojas, es verdad, un montón de cosas, que ahora es como que se perdió un poco eso. Uno va y compra, que los libros son todos iguales, más allá de las tapas y demás, pero digo, no se ve tanto eso. Y uno, al menos de mi generación, como que mucha gente dice, bueno, prefiero leerlo digital, lo tengo en la computadora, y está esa lucha, ¿no? O sea, yo también soy más del papel, necesito el físico, porque me distraigo con lo digital. Pero está ese debate. ¿Vos creés que no va a pasar eso de que el libro se va a seguir sosteniendo solamente por el objeto, digamos? No, no hay ninguna duda. Además, no creo tampoco que sea una competencia. Mira, los libros digitales en los países que tienen una gran industria desarrollada, los libros digitales se están publicando al mismo nivel que el libro Pocket y al mismo nivel que Mirá. el libro en una edición más cuidada. Entonces, hay 3 expresiones de un mismo libro.
que están saliendo. ¿Pero por qué? Porque hay público para todos ellos. Efectivamente, en este momento, una población de 8.000 millones de habitantes, que es lo que tiene el planeta, desde ya que se han multiplicado los lectores, y me parece muy bien, y además de pronto hasta se redujeron los espacios. Nadie puede darse el lujo de tener una biblioteca de 5.000, 6.000 volúmenes. Entonces, mucho más fácil es tener una tablet donde tienen ahí incorporados tal vez 2.000 títulos de algunos libros que tal vez no valga la pena tenerlos, sino que lo que más interesa es justamente su contenido, su entretenimiento o lo que fuera. Pero sigue habiendo un público muy importante que cultiva las bibliotecas y que le interesa el libro como objeto y disfrutarlo como tal. Qué lindo, y está bueno escuchar eso, ¿no? Porque uno piensa eso, está todo tan digitalizado, ¿no? Hoy ya los diarios, el otro día hablaba con alguien, un diariero justamente, ¿no? Que hoy por hoy el fuerte no es la venta del diario, sino todas las cosas que venden en un puesto de diario, ¿no? Entonces escucharte me anima a pensar de que aún así no es competencia y se sigue vendiendo de la misma forma el libro que algo digital, ¿no? Está bueno no meterlos en esa competencia. Por supuesto, y además, bueno, hay otro tema que tiene que ver la transferencia de bienes de consumo y la especulación que hay sobre los mismos. O sea, vos una edición de un libro digital nunca va a tener un valor de colección, mientras que el libro físico sí. Entonces, imagínate vos, hoy valen fortunas las primeras ediciones de Harry Potter. Si Harry Potter lo hubieran sacado con la masividad que tenía solamente en digital, ese aspecto de coleccionismo no existiría. Y entonces decimos, bueno, que se viene el mundo abajo porque no existe. No se viene el mundo abajo, claro. Pero es una actividad que a mucha gente le gusta y disfruta lo que es el coleccionismo, disfruta este intercambio de objetos y empiezan a ver detalles. Además hay cosas que quedan y que sirven para la documentación y que no es lo mismo en digital, confiando en diferentes plataformas que alojan objetos digitales. Hay cosas que tienen que ver con la textura, hay pequeños detalles, cambios que hizo un autor entre una edición y la otra. Hay muchos aspectos que, además, algo que se da, por ejemplo, entre los escritores que escriben, y muchos de ellos escriben en computadoras, ¿no? Escriben su texto en forma digital. Por ejemplo, yo que escribo algunas cosas, cuando lo escribo tengo necesidad de imprimirlo para corregirlo, porque cuando lo veo impreso veo cosas distintas, claro, que cuando estaba en la pantalla. Entonces, eso te da la idea de la coexistencia de los dos medios. Bien, y considerás, hablando esto de los detalles que hablaba recién de los libros, ¿no? Que hoy por hoy, con todo el avance de la tecnología, que es mucho más fácil hacer un libro, digamos, se sigue conservando estas cuestiones, ¿no? Que vos recién mencionabas, o hablábamos recién, el color de la página, la tapa, hay un montón de detalles que son el olor, totalmente, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que vos no ves por ejemplo, en la Feria del Libro Grande. Es lo que vos ves, por ejemplo, en la Feria de Libros Independientes, la FED. Ahí ves cantidad de editores que no tienen tirajes tan grandes, que no son autores a veces muy conocidos, y las ediciones son cuidadísimas. Cuidadísimas en lo que se refiere a la diagramación, a las tapas, la elección de papel y demás. Nosotros somos los que nos ocupamos de rescatar en particular esas cosas. Por eso, no es raro que ahora en la feria de Alada, de los libreros anticuarios, encuentres libros que son del siglo XX, de fines del siglo XX, incluso del siglo XXI, y que ya se consideran libros de bibliófilo. Hay que incorporar más que el tema del libro antiguo, es el libro para los bibliófilos, los amantes de los libros, no los amantes de la filosofía, de la sabiduría, como pueden ser los filósofos, sino los amantes de los libros. Entonces, y los amantes de los libros aman los libros bien hechos, o los libros que tienen ese plus que hace al contenido del libro en sí. Bien, qué interesante. Bueno, contanos entonces, Eduardo, ¿qué nos vamos a encontrar en esta feria? ¿Cuántos expositores hay? ¿Hay también un ciclo de debate o charlas también?
Bueno, la feria empieza el 29 de noviembre, ahora el miércoles que viene, a las 18 horas, es la inauguración con una charla que justamente es sobre el centenario de la edición de Fervor de Buenos Aires, el primer poemario de Borges. En esa charla va a haber algunas personalidades como Beatriz Arlo, y a ver, para ver si te digo, y no me olvido de nadie. Daniel Link también, lo Sí, estoy leyendo por sí, acá. espera, Víctor falta, Eiselman. tenía todo, ahí está. Beatriz Arlo, Daniel Balderston, Silvia Zaita y Daniel Link. Ellos van a conversar sobre el Fervor de Buenos Aires, eso es a las 18 horas. 18. La feria el miércoles va a seguir hasta las 22 y a partir de ahí, jueves, viernes, sábado y domingo, va a estar en el horario de 14 a 20 horas. La entrada es libre. Como ya te dije, hay 2 pisos. En un piso hay alrededor de 20 expositores, somos 20 los expositores, cada uno con su stand y su especialidad. Y en otro piso van a estar los oficios del libro y se agrega algo muy interesante que es una introducción al libro en braille. Y se presenta un trabajo muy interesante para ver, que es casi el primer libro áptico, que áptico es la palabra que se refiere al tacto, ¿no? Que es un libro que se percibe con los sentidos del tacto, que no es forzosamente en braille, porque braille es un lenguaje que representa letras. Y entonces hay que entender que áptico también reconoce algo filoso, algo rugoso, algo suave o lo que fuera, y eso se va a presentar también en la feria. Así que es muy buen paseo, sí. No es para especialistas, no es para coleccionistas, es para todo el mundo, y que realmente es una oportunidad de descubrir un universo, para quien no lo conoce, del libro antiguo y el amor a los libros. Exacto, que una propuesta sumamente interesante, ¿eh? A ver, un ratito lo vamos a colgar en las redes para que la gente lo tenga presente. Eduardo, muchísimas... Bueno, me faltó decirte que es en el Palacio de la Prensa, ahí en Rivadavia 574, creo, algo así, que es justamente donde antes era el diario La Prensa. Ahí es donde sucede la muestra. Perfecto, entonces, hecha la invitación. Eduardo, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo y por poder introducirnos en este tema tan interesante, ¿no? Al menos yo no lo conocía, y me voy a dar una vuelta. Me vendiste la entrada ya. Bueno, cómo no, gracias a ustedes y nos vemos. Gracias, Eduardo, que tengas buenas tardes, hasta luego. Ahí Chao. Escuchábamos a Eduardo Orenstein, que es miembro de ALADA, contándonos sobre esta feria interesantísima, ¿no? Sobre la propuesta de la Feria del Libro Antiguo, ¿no? Que ya es el número 16. No es nada nuevo, pero me parece sumamente interesante para todos aquellos que quizás desconocemos del tema, poder adentrarnos en esta temática, ¿no? Así que me parece sumamente interesante. En un rato lo colgamos en las redes.